Buenas tardes, yo soy Rosendo Soruco, gerente técnico del Instituto Boliviano del Cemento y del Hormigón. Trabajo con Marcelo allá en La Paz. Voy a ser el encargado de entregarles esta presentación sobre reciclado in situ con cemento, la experiencia boliviana de pavimentos flexibles. Bueno, ¿qué condiciones se tienen que cumplir para que podamos reciclar con cemento un pavimento flexible? Este pavimento tiene que estar deteriorado, se tiene que haber analizado de que ya no es posible irle colocando capas. Entonces, en esa condición, hacer un reciclado con cemento es una alternativa bastante viable. En nuestro país, en la zona del occidente, lo que da con el altiplano, hay suficiente cantidad de materiales, entonces no hay tanta necesidad de reutilizar los materiales. Pero hacia el lado de la Amazonía, hacia el lado del Brasil, igual que ustedes tenemos una zona donde escasea el material granular. Entonces es muy útil utilizar este sistema para conservar los materiales, incluso llegar a importantes ahorros. ¿Cuál es el objetivo de reciclar con cemento? Transformar un pavimento degradado en una estructura reacondicionada por medio de un fresado mezclado con cemento para su posterior compactación. De esa manera, un pavimento que está degradado lo podemos reutilizar y podemos tener una base tipo suelo cemento sobre la cual se le van a ir colocando, por ejemplo, un concreto asfáltico. ¿Qué características tiene que cumplir este reciclado? Estamos hablando de espesores 20 centímetros, 25. Si tenemos la capacidad de compactar, podemos llegar tal vez hasta 35 centímetros de espesor en el total. El concreto asfáltico, en lo que se va a reciclar, debería no pasar de 1/3 idealmente, porque si tiene mucha cantidad de asfalto, le va a cambiar la propiedad. Es necesario reciclar con parte de material granular, porque en el mezclado, al adicionarle cemento, le vamos a poder restituir esa condición similar a la del suelo cemento. ¿Qué hacemos con esto? Disminuimos las deflexiones, podremos hacer una medición antes y después. Lógicamente, al aplicarle cemento y reacondicionar esa capa, vamos a tener menores deflexiones, por tanto, mayor resistencia del material. Si hablamos de tensiones y deformaciones, lo propio. Es muy útil para corregir pavimentos deformados. Evidentemente, también tenemos una desventaja. Al adicionar cemento se produce una retracción. Si no se controlan bien este tema, estas fisuras se pueden reflejar hacia arriba y quedar en la nueva capa colocarse. Ventajas del reciclado: aprovechamos los materiales envejecidos, contaminados, los reutilizamos, disminuimos la extracción de áridos, ahora que están tan modernamente aplicadas las condiciones de ahorro por el tema ecológico, y es una posibilidad de rehabilitar carriles incluso de forma individual. Se puede trabajar en una parte y el tráfico pasar por la otra, siempre es posible. Se tienen menores molestias por el tráfico de obra, menores posibilidades de las carreteras adyacentes con este sistema. Otra de las ventajas, comparado con colocar una sobrecarpeta donde vamos a elevar la rasante, con este sistema, básicamente, como estamos reutilizando los materiales, conservamos la rasante actual. Y si hacemos costos, esta alternativa es bastante ventajosa. Sacamos menores costos de rehabilitación comparados con las que vienen. Se puede hacer un dimensionamiento, hay procedimientos, por ejemplo, un análisis multicapa en función a mediciones de módulos, conociendo el coeficiente de Poisson, podemos hacer un dimensionamiento de esos espesores, juzgar si es 20, 30 centímetros, lo que se va a considerar. Nosotros hemos hecho algunos diseños utilizando el método Ashton, donde hemos asignado un coeficiente estructural para dar esa cualidad. También podemos utilizar, hay unas cartillas preparadas por la experiencia española, el Instituto Español del Cemento y Aplicaciones lo ha desarrollado. Nosotros en Bolivia estamos haciendo varias tesis orientadas a adaptar a nuestra realidad, porque salen espesores muy altos del concreto asfáltico. Incluso hay un método del Reino Unido para hacer esto. O sea, tenemos las herramientas para poder definir el espesor que sea necesario
dadas las condiciones de un proyecto, el grado de degradación del pavimento flexible, la capacidad resistente de las capas inferiores y el concreto asfáltico que se va a colocar por la parte superior. Básicamente, esta capa reciclada con suelo cemento va a tener esas mismas características de lo que sería un material de suelo cemento. Los materiales. Básicamente, buscamos un mínimo de resistencia para una resistencia especificada. Lo que generalmente se recomienda de la experiencia internacional es llegar a una resistencia a la compresión no confinada de 2.5 megapascales. Eso lo vamos a lograr con un contenido de cemento entre 4 y el 6%. Hemos empezado en Bolivia a experimentar ello y lógicamente cuanto más cemento le ponemos, mayor posibilidad de fisuras. Entonces hemos empezado a bajar tenores de cemento que no lleguen al 3% y la resistencia especificada a 2.1 megapascales. Es posible, hay varios proyectos, yo tengo un ejercicio que se ha hecho en Santa Cruz, un camino hacia el Brasil, donde el tenor de cemento para esa resistencia 2.5 kilos por metro cúbico. Ya les muestro más adelante. Si en algún caso las capas no tienen la suficiente cantidad de material granular, también como se coloca el cemento en polvo, se le puede colocar material granular. En un cierto espesor, entra la recicladora, lo mezcla todo, adicionándole agua, controlando la humedad óptima y podemos lograr esa condición. Como estudios preliminares, lógicamente este tipo de proyectos son necesarios de evaluar. Hay que juzgar tanto desde el punto de vista funcional como estructural la condición del pavimento flexible. Entonces se hace una inspección, se puede levantar el índice de condición del pavimento. De la misma manera podemos extraer testigos para calificar cuán degradado está el concreto asfáltico, la vinculación de este con la capa inferior. Hacemos la caracterización de materiales, estudiamos todas sus propiedades desde granulometrías, plasticidad, límites, dependiendo la zona donde vamos a aplicar, cómo está el tema del drenaje, porque si un pavimento empezaba a degradarse, seguramente tiene que ver algo el agua que ingresa a las capas inferiores. Entonces es oportuno verificar, especialmente en aquellas zonas donde existe mucha agua, la posibilidad de colocar subdrenes. O sea, si vamos a hacer algo, evidentemente no vamos a pecar en lo mismo, tenemos que quitar el agua que podría estar ingresando a las capas inferiores, si no va a tener el mismo resultado. Se hace un análisis de tráfico, de tal forma de verificar con los métodos si los ejes equivalentes van a estar dentro del rango esperado. Generalmente este tipo de aplicaciones en algunos casos pueden comprender algún ensanche de la berma o del mismo carril, entonces se puede aprovechar, agarrar parte de la berma y los carriles en una sola pasada, o varias pasadas en realidad de la recicladora, pero en una sola etapa. La resistencia. ¿Cuáles son los factores que pueden afectar la resistencia? El contenido del cemento, ya hemos visto. No debería ser algo que le quite resistencia y también proporcione mucha posibilidad de fisuras que pueden aparecer en la parte superior. Los materiales existentes, evidentemente habrá que hacer una calificación. Lo ideal es tener un buen porcentaje de áridos en la capa base para que puedan ser reciclados y reaccionar con el cemento. Habrá que evaluar la cantidad de arcilla. La mezcla bituminosa, como les he mencionado, no debería sobrepasar en el espesor que se va a reciclar en más de 1/3, porque si no va a existir mucho concreto asfáltico o más bien mucho betumen, el cual va a perjudicar la vinculación del cemento con estos materiales. En Bolivia se dan esas condiciones porque han hecho muchos proyectos con 5 centímetros, máximo 6 centímetros de concreto asfáltico. Si vamos a reciclar 20 centímetros, entonces está en lo ideal. Y creo que es una situación similar acá en el Perú. Se establece una fórmula de trabajo similar a otros materiales tratados con cemento, donde se hace básicamente la evaluación del contenido de humedad mediante ensayos humedad-densidad, contenido de cemento por resistencia a la compresión. Es lo típico del suelo cemento que se evalúa. Evidentemente hay dificultades, hay que analizar cómo queda la granulometría después del fresado, de tal manera que tengamos idealmente
material en todos los tamaños para que se pueda vincular de forma adecuada con el cemento. Los cementos, ideal tener un cemento de fraguado dilatado que nos dé el tiempo suficiente para lograr trabajabilidad. Pedimos básicamente tener un desarrollo lento de la resistencia a edades tempranas. Podemos utilizar los cementos que tienen adiciones, especialmente con puzolana, porque esto le da mayor trabajabilidad y resistencia a largo plazo. Los equipos para hacer el reciclado, hay los de primera etapa y los de segunda. Los de primera etapa básicamente son los distribuidores de cemento que pueden ser en polvo o en lechada, y también las recicladoras. Esta es una Caterpillar que tiene en la parte central un tambor que gira a alta velocidad con unos dientes de tungsteno básicamente para poder presar y revolver el material, y al mismo tiempo lo hace y el material se puede incorporar con lechada o con cemento, darle la humedad óptima, y una vez que ha salido por la parte posterior el material queda suelto, listo para ser distribuido y compactado. Los equipos de segunda etapa son muy similares a los que se utilizan en el suelo cemento. Necesitamos rodillos lisos de neumáticos, motoniveladoras, si vamos a aplicar emulsión, cisternas. Las recicladoras son básicamente equipos que pueden incorporar emulsión, asfalto espumado o cemento, y al mismo tiempo estos modifican el material por la acción de un doble rotor que va fresándolo y va haciendo de que lo que se incorpora a una cierta velocidad, avance del equipo de colocado y la profundidad de intervención, quede todo homogéneamente realizado. Hay diferentes modelos, no vamos a entrar en mayor detalle. Básicamente la que se utiliza más es la que tenemos en la fotografía y explico a continuación. Esta es una recicladora, esta es la parte central donde tenemos el rotor que gira en este sentido, interviniendo en el espesor que se requiere, 20, 25 centímetros, 30 si es posible compactar, y al hacerlo remueve parte del concreto asfáltico, la base granular. Como hemos incorporado de forma previa, ya sea por el sistema interno que tienen estos equipos o colocando cemento sobre la superficie, todo lo mezcla, y al final, por la parte posterior, tenemos un material homogéneamente mezclado, homogéneamente desgregado, para que pueda ser distribuido y posteriormente compactado. Estos son los dientes. Básicamente los modelos alemanes son de tungsteno, material muy duro para poder realizar esto. Se hace el debido mantenimiento, son muy fácilmente de retirar cuando se han deteriorado para reemplazarlos. Hay diferentes modelos, aquí tenemos los modelos europeos, los americanos, básicamente cumplen el mismo objetivo. De lo que nos tenemos que preocupar es de su potencia en función a la profundidad que vaya a determinarse en el reciclado. Hemos hecho varios proyectos en Bolivia con esto. Básicamente les menciono que es competitivo en los lugares donde escasea el material. Esta es una vía de concreto asfáltico que ha sido, después de muchos años, deteriorada por el paso del tráfico y el clima. Entonces se juzga la oportunidad de poderla reciclar. Y en este proyecto, aquí tenemos la recicladora, un tanque cisterna que le proporciona agua a la recicladora, y por la parte anterior ya ha pasado una distribuidora de cemento en polvo, que va a una cierta velocidad colocando cemento que se coloca sobre la superficie para que se pueda hacer el trabajo de reciclado. Este es en otro proyecto, igual por la zona del oriente boliviano, donde ya un pavimento de concreto asfáltico deteriorado está siendo reciclado por este equipo. Este es un modelo europeo de muy alta calidad. Incluso este equipo tiene la posibilidad de adicionar la cantidad de agua por computadora. Tiene unos sensores de humedad
determina cuánto le sobra y le falta de agua y va pidiendo, según lo que va avanzando, del tanque cisterna el agua. Esta es la modelo CMI, que también se ha utilizado en Bolivia, cumple el mismo objetivo. Esta foto vieron con Marcelo. Acá básicamente tenemos el tren de reciclado. La diferencia es este equipo que está por la parte delantera y es empujado por la recicladora, que proporciona lechada de cemento, ya el agua mezclada con el cemento para ser incorporado en el rotor de la pavimentadora. Por la parte posterior podemos apreciar el trabajo de directamente el compactado con un rodillo liso, y después también se puede aplicar la utilización de un rodillo de neumáticos. Como habíamos mencionado, la distribución del cemento puede hacerse en polvo o también utilizando este equipo que lo hace en lechada. En Bolivia se ha utilizado este modelo construido por un proveedor paraguayo, el cual está siendo arrastrado por un tractor. En función a la velocidad del tractor pasa con un eje que hace mover este serpentín que recibe el cemento en esta tolva y lo va transportando hasta la parte posterior, donde se va graduando la cantidad de cemento que se tiene que colocar por la parte posterior. Si se llega a calcular que suelto tiene que tener 3 centímetros, se puede graduar en función a la velocidad de avance para que esos 3 centímetros vayan siendo derramados sobre la superficie a medida que se coloca. Y este es el resultado. Acá tenemos el equipo que está siendo jalado por el tractor y se puede apreciar evidentemente una uniforme colocación de la capa. Evidentemente en este trabajo hay algún porcentaje de pérdida, como podemos apreciar, sale polvo, y más aún si es un día de mucho viento. Evidentemente hay que considerar esa pérdida, darle un 10% más al menos de lo que llega a determinarse para evitar esas pérdidas. Lo ideal es de que se utilice un porcentaje de cemento, unos kilos de cemento que no sobrepasen el valor que nos llevaría a determinar 2,5 kilos por metro cúbico. Con eso nos aseguramos en alguna medida en que no va a haber fisuras por retracción. Si en caso no llegamos a la resistencia, no tenemos la suficiente cantidad de material granular y sobrepasan esas condiciones, se tendrá que aumentar el tenor de cemento, con lo que pueden aparecer las fisuras por retracción. Hay dos posibilidades. Directamente se puede realizar una compactación al día siguiente y romper las condiciones de lo que está fraguando el cemento en pequeños pedazos, con los cuales ya no se van a producir fisuras, sino directamente van a ser bloques de cemento con los cuales se va a evitar la aparición de estos elementos. La segunda posibilidad es utilizar algún sistema para hacer el aserrado transversal de una junta de forma similar a lo que se hace en un pavimento rígido. Aquí estamos mostrando diferentes formas, por ejemplo, colocando en la parte inferior de una compactadora una aleta tipo tiburón para que se pueda colocar, hacer pasar la compactadora y producir una hendidura en el hormigón de hasta 1/3 de su espesor, y de esa manera estamos separando el material. Otra forma, colocando en un rodillo liso o con esta retroexcavadora para que tipo cuchilla pueda realizar el corte. En función a esta experiencia, en Bolivia hemos hecho estas hendiduras utilizando una compactadora y una hendidura tipo cuchilla. Aquí estamos marcando el lugar hasta donde debe ser realizada esta. Ya se ha reciclado el material y antes de realizar la compactación vamos a hacer el trazo de esas líneas, como tenemos a continuación mostrando acá, intentando producir esa hendidura en el hormigón para que al menos el 1/3 del espesor quede separado y ahí se produzca la fisura, que es consecuencia
de la utilización del cemento y el efecto de retracción. Evidentemente acá no sabíamos, habíamos hecho una primera compactación, una segunda compactación y estábamos pretendiendo hacer esa hendidura. Entonces ya el material compactado es más difícil de poder ser separado. Ya más allá, cuando se hizo primera pasada a la compactadora, sí podía pasar y logramos hacer esa separación. Posteriormente se puede llenar con una emulsión el hueco, de tal manera que se aloje en el tercio de profundidad y después se continúa con la compactación. De esa manera hemos producido un elemento que ya no se va a unir y en ese lugar se puede lograr que pase la fisura ya cuando se ha producido la retracción. Este es un trabajo ya por la noche, colocando en el espacio la emulsión. Así queda, lógicamente cuando ya pasa la compactadora, muy tarde en la noche en este caso, ya hemos logrado separar ambas partes y lograr de que se forme como una junta transversal. Bueno, hablando de la experiencia en la ejecución de las obras, aquí tenemos un listado de todo el trabajo, lo vamos a ver en estas fotografías. Aquí se está realizando básicamente el reciclado, que también se conoce como pulverizado, eso de fresar las capas con la adición del cemento para que quede con esta característica. Ahí podemos ver el espesor que se ha trabajado, en este caso 15 centímetros, se puede evaluar, se puede llevar al laboratorio y verificar de que tenga el contenido del cemento y esté en las condiciones para recibir el compactado, en este caso de un rodillo liso. El proceso de compactación, tan pronto como sea posible, evidentemente hay que evitar las pérdidas de humedad o el aumento, si en el caso es una zona lluviosa. No debe pasar del periodo de trabajabilidad, hay un tiempo en el cual se actúa, generalmente 2 horas y media hasta máximo 3 de que ha entrado en contacto con el cemento, dependiendo del tipo de cemento, podemos tener el tiempo de trabajabilidad para hacer este trabajo. Para tener un adecuado comportamiento del pavimento va a depender en gran medida de una correcta compactación y nos vamos a referir de que mínimamente debería llegar al 97% del producto modificado. Hay que usar los equipos adecuados, el peso de la compactadora para lograr estos efectos, su potencia. Lo mejor es experimentar con un tramo de prueba. Se van a reciclar una cierta cantidad de kilómetros, entonces hay que trabajar unos 200, 300 metros de forma previa para verificar si todo el proceso se va a llevar de forma adecuada. Acá vemos en acción 2 rodillos lisos, en la parte posterior viene el de neumáticos, básicamente para realizar una compactación de 25 centímetros de espesor. En otro proyecto, directamente la aplicación de la compactadora de rodillos neumáticos sobre la superficie trabajada de forma previa por la acción de la recicladora. Ventajas de este sistema. Podemos ver, este es un proyecto en el oriente boliviano donde teníamos una berma que estaba muy deteriorada, entonces hemos agarrado la berma de 1,50 m y parte del carril. En 2 pasadas hacen la totalidad de ancho más berma. Entonces se puede trabajar media calzada originalmente y permitir el libre paso del tráfico por la otra, por sentidos, ¿no? Una vez concluido el primer carril, se continúa con el siguiente y siempre debe avanzarse en el día ambos sentidos de tráfico. Sí, adelante. Sí, sí. Perfecto. Ya. Esto es en el oriente boliviano. Las experiencias primeras que hemos tenido a 500 metros sobre el nivel del mar. Estas fotografías. Pero también lo hemos realizado al nivel del altiplano. Hay una carretera que precisamente viene acá al Perú. Se llama Río Seco Desaguadero. Nuestra frontera es Desaguadero, ¿no es verdad? También se ha realizado con este sistema, ¿no? Con ambos. No ha habido ningún problema. Sí, en el altiplano como en la parte de llanura, en ambos hemos trabajado. Claro, 4.000, no ha habido problema, sí. Una vez que ya se ha realizado el reciclado, el material ha sido removido, se ha incorporado el cemento, se ha mezclado con el agua, está en condiciones de ser compactado,
es posible de hacer un refinado, en el sentido de darle la pendiente, corregir la pendiente o dejar en el nivel para que quede en la superficie debida para recibir un concreto asfalto. Después de hacer esto, se debe curar, porque al haberle incorporado cemento, se produce el efecto de retracción y aparecen fisuras. Entonces, es necesario, por ejemplo, lo más típico es colocar una emulsión bituminosa como capa de curado, con la cual se sella la superficie y se evita la pérdida de agua. De esa manera estamos garantizando de que el cemento va a poderse hidratar y ganar resistencia. Si hay que habilitar la vía para tráfico, no hay desvíos, se le puede incorporar algo de gravilla, darle como un tratamiento simple para que pueda resistir el efecto de abrasión de los vehículos. Y después se hace la apertura una vez que ha sido rota la emulsión, algunas horas después. Sí hay que cuidar el tema de la velocidad para que no se deteriore, porque en realidad esta capa debe recibir un concreto asfáltico para tener completa y estar terminada. Mostrando algunos procesos para el trabajo de la emulsión. Después de colocar la emulsión se le coloca algún material granular para que tenga esa resistencia provisional en el tema. Los controles de calidad se hacen durante la construcción y también una vez que el pavimento está construido. Básicamente durante la construcción, mediciones de densidades, verificación de que el material está adecuadamente mezclado, que tenemos todo tipo de tamaño para que pueda fraguar bien el cemento. El ensayo T180 que todos conocemos, aquí se han sacado muestras del material que ya está mezclado, se están llenando para que posteriormente se los pueda extraer del molde y conservarlos para el ensayo a la compresión no confinada a los 7 días. Deben estar adecuadamente envueltos para no perder humedad y dejados en reposo hasta una semana después para hacer el ensayo que corresponde. El trabajo de medición de densidades con un densímetro nuclear. Aquí tenemos de la experiencia algunas planillas de control que se han utilizado. Este es en un proyecto de 40 kilómetros yendo hacia el Brasil, en la Amazonía boliviana. Y tenemos un esquema en el lado izquierdo de cómo se ha trabajado. Tenemos dos fajas de 2,20 metros, entonces agarra parte de la berma en la primera y en la segunda agarra todo un carril. Esto se ha ejecutado total de 600 metros en una media jornada y se está esperando para hacer lo mismo en el otro lado. Aquí podemos verificar el porcentaje de cemento, 2,5%, se hacen controles de densidades y también podemos verificar la densidad hallada promedio en este sector, la cantidad de briquetas que se han preparado para estos 600 metros de longitud. La verificación de la tasa del cemento, idealmente tiene que estar en 11 kilos por metro cuadrado para este porcentaje de 2,5. Acá podemos verificar, en promedio justo da el 11%. Las verificaciones de densidad y espesores de capa, de la humedad. Incluso tenemos acá registros de temperatura, tanto medioambiental, de velocidades del viento, de qué hora a qué hora se ha realizado el trabajo. Muy bien. También en función a la experiencia peruana, se hacen controles de deflexiones con la viga Benkelman. En este proyecto que les menciono se lo ha realizado, porque es un indicador de cuánto se deflecta el pavimento cuando está en condición deteriorada. Entonces hacemos una evaluación de una cierta longitud y evidentemente las deflexiones están justificando el reciclado. Una vez realizado el trabajo, se hace el reciclado, se lo deja imprimado, se deja una semana al menos de que gane resistencia, que es también el momento donde se hace el ensayo a la compresión no confinada y también podemos medir deflexiones. Si hemos intervenido en 20, 25 centímetros, estas deflexiones necesariamente tienen que ser menores a aquellas cuando el pavimento estaba deteriorado.
y más aún cuando le colocamos una capa en la parte superior, en este caso 6 centímetros de concreto asfáltico. De esa manera nos estamos dando la seguridad de que un pavimento que tenía una cierta resistencia, una cierta cantidad de deflexiones en promedio, valores de deflexiones, perdón, estos valores han bajado por la colocación del cemento en la capa reciclada y la adición del concreto asfáltico. Esta es la extracción de un testigo donde se aprecia el efecto del cemento. Fíjense, el cemento está uniendo las partículas, tiene a las gravas unidas con el material granular fino y de esa manera puede permitir la extracción del testigo. De esa forma nos aseguramos de que está trabajando el cemento. Este es un reflejo de lo que una fisura transversal sube, en este caso hace un tratamiento superficial. No hay problema, porque esto es como un tipo de junta que al final se puede mantener. Tema de costos. Depende del tamaño de la obra. Cuando hacemos varios kilómetros, evidentemente, en economía de escala, los costos los podemos tener mucho más bajos. Va a depender del espesor, del área. Esto del área tiene mucha relación con la movilización del equipo. La parte que ingresa del equipo se va bajando notablemente. De su forma, si es regular, irregular. Influyen las características del pavimento. Estamos hablando si tenemos más concreto asfáltico o más base que vamos a intervenir. El equipo de reciclado, al final de cuentas, también se va, en función a la magnitud del proyecto, a bajar considerablemente. Y finalmente, algo que influye es el contenido de cemento. Como estamos tratando de minimizar esto hace que sea rentable versus otras alternativas. Tenemos acá alguna medición de los costos, cuál es lo más incidente, el cemento, y después, básicamente, el costo de lo que significa el equipo. Pero comparativamente con otras alternativas, que consisten en colocarle una capa de asfalto, hacer una sobrecarpeta, estamos en un rango entre el 5 y el 15% más económico que, por ejemplo, hacer una nueva capa. Entonces, para considerar la colocación de una sobrecarpeta, el costo de construcción, la calidad del nuevo material, la disponibilidad de los materiales locales hacen que esta alternativa sea considerablemente mucho más ventajosa. Ya en la parte final tenemos acá la extensión de los agregados con este tipo de equipos que hacen con emulsiones tratamiento superficial. Esta es la parte que ya está imprimada, esperando el momento de que ingrese este tanque distribuidor de agregados y además de emulsión, la emulsión por la parte anterior, después se hace caer una cierta cantidad de material granular que se adhiere a la emulsión y se forma el tratamiento superficial. En otros proyectos directamente se ha colocado una capa de concreto asfáltico de 5, 6, 7 centímetros que queda perfectamente adherida a la capa reciclada porque se la ha imprimado y se han dado las condiciones. Como conclusiones, entonces, aplicar pavimentos reciclados con cemento, evidentemente tenemos tal vez esa desventaja de que va a ser un poco menos homogéneo que un pavimento nuevo, pero definitivamente es mucho más homogéneo que aquel pavimento existente que ha llevado a la decisión de hacer el reciclado. Es una alternativa económica, ahorramos 15%, fiable en el sentido de que, como hace un equipo especializado la mezcla, tenemos algo que es uniforme. Evidentemente va a funcionar cuando las capas inferiores, especialmente las subrasantes, no sea la causa por la cual se ha deteriorado el pavimento. O sea, el deterioro no debe ser originado en la subrasante, debería ser un deterioro básicamente del paquete estructural al que estamos restituyendo, porque si el problema está en las capas inferiores, al trabajar solo en la parte superior, no tenemos influencia de lo que pasa abajo. Los materiales reciclados con cemento tienen características similares al suelo cemento o las bases tratadas con cemento. Entonces se las puede utilizar en todo tipo de tráficos, desde medianos, altos. Se pueden utilizar todos los tipos de cemento que se tienen
es cuestión de la dosificación. En Bolivia tenemos los cementos modificados con puzolana, los cementos 1P, de 30, 40 de resistencia. Estamos utilizando básicamente los de 30 y nos dan excelentes resultados. Entonces, los materiales bituminosos pueden ser reciclados con cemento. Debemos cumplir esa condición de que en el espesor del reciclado no entre más de 1/3 del concreto asfáltico. Si entra más, la mitad, por ejemplo, va a haber mucho bitumen, con el cual puede ser perjudicial la vinculación del cemento. Puede, a la larga, no tener los mismos resultados. Sí es importante realizar la prefisuración tipo juntas cuando el contenido de cemento sobrepasa el 3%. Si llegamos a la resistencia de 2 megapascales con 2.5 kilos, consideramos que no es necesario hacer esa prefisuración. Y eso sale de la experiencia. Hemos ejecutado varios proyectos donde no se reflejan fisuras a la superficie cuando se coloca el concreto asfáltico. Hay prescripciones, métodos en varios países, especialmente la experiencia alemana es muy útil. La mejor recicladora que está dando mejores resultados en Bolivia es la de la marca Virgen. No es que quiera yo hacer la publicidad, pero resulta así. Buenos resultados, es una máquina muy potente, muy versátil, además ahora viene con todo automatizado, incluso el control de la dosificación del agua la hace la misma máquina. Muy bien, esa es la presentación que quería entregarles. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta que deseen realizar. Gracias. Estás diciendo el número de revoluciones. Mira, me has pescado, ahorita no recuerdo, pero recuerdo que la velocidad de avance más o menos es entre 2 y 5 metros por minuto. ¿No? Habría que sacar, esa es la velocidad que comentamos, ¿no? Para lograr esos 700 metros, entre 2 y 5 metros por minuto avanza. Pero ahora, ¿a qué revoluciones va ¿cómo se llama? El disco fresador? La verdad que no tengo el dato, pero podemos averiguar, la verdad, no recuerdo. Sí. Sí. Hay formas, ¿no? De repente llegar a con un porcentaje de 2.5 a una resistencia de 11 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero si en el caso yo diseño con Ashton, eso me va a dar un espesor. Pero si tengo un mayor tráfico y necesita más incorporación de cemento, me va a dar una mayor resistencia y con eso voy a dar mi espesor. Consulta, ¿cómo vería el tema de la retracción de la fisuración? Ya, lo he explicado en la presentación. O sea, básicamente el diseño lo podemos hacer por Ashton. Entonces, si hacemos por Ashton, estamos suponiendo un coeficiente estructural, sería el A2, ¿no es verdad? Comparativamente nos está dando valores entre 0.15 y 0.20. Hemos hecho un diseño con 0.18. Ese 0.18 representa una resistencia a la compresión no confinada de 2.1 megapascales, ¿no? Entonces, cuando hacemos 25 centímetros, supongamos, extraemos material, lo llenamos como en el Proctor T180, en el mismo molde, extraemos el elemento, lo conservamos y lo llevamos al laboratorio. A los 7 días ensayamos y nos tiene que dar una resistencia superior a esos 2.1 megapascales. Y de esa manera sabemos que estamos dentro de lo que se ha realizado el diseño. Ahora, de la experiencia en Bolivia, hicimos un proyecto donde hemos adicionado más porcentaje de cemento. Hemos llegado a una resistencia de 3 megapascales y se nos ha fisurado mucho más. Entonces, por eso hemos tomado el colocarle la cantidad de vida de cemento de tal manera que nos llegue en el límite a los 2.1. Con eso hay menos fisuras y menos posibilidades de que esas fisuras se reflejen cuando se coloca la capa de concreto asfáltico en la parte superior. No sé si respondo a su pregunta o... No, claro, sí. O sea, la cuestión es ajustarlo, ¿no? Porque ya saben que si pone más cemento, necesariamente se va a fisurar. Así es, okay. Exactamente. Ese es el objetivo. Okay, muy gracias.
No sé si alguien más tiene alguna consulta. Más o menos 2,5 metros, máximo 3, la separación de las juntas. Ingeniero, Dígame. en las juntas de construcción que ustedes han realizado, ¿no se han formado grietas? ¿Grietas de retracción en la carpeta asfáltica o en el sello asfáltico? En medio. A través de la junta. Ya. Nosotros, cuando tenemos un contenido de cemento mayor a 2,5 kilos, digamos 4, hacemos estas juntas transversales y las hacemos bien próximas, por ejemplo, cada 2,5 metros. Entonces, se produce la fisuración, pero es pequeña, es casi insignificante. Viene una prefisuración, viene otra fisura muy próxima, y cuando colocamos el concreto asfáltico son varias que van acumulándose y ya no se refleja arriba. En cambio, si no colocamos, aparece una fisura transversal, a 6 metros aparece otra fisura transversal, a 8 metros otra fisura transversal, y esas, como se abren más, tienen la posibilidad de reflejarse hacia la superficie, ¿no? Ese es el objeto. Gracias. ¿Qué hay otra pregunta? Sobre la aplicación de este método, está restringido al 15% menos del costo para hacer el mantenimiento de una reconstrucción. No. Y a mi consulta está que en ciertos tramos el arrasante se va a malograr, y en estos, ¿qué tratamiento se podría hacer? ¿O necesariamente tengo que tener en mi proyecto la integridad total de la arrasante? Ya, como he mencionado, este sistema se aplica cuando el deterioro del concreto asfáltico se debe al paquete estructural. Y tenemos la parte de la fundación que tiene una cierta resistencia, porque estamos interviniendo, digamos, 30 centímetros. Si corregimos esos 30 centímetros y abajo el deterioro de ese pavimento antes de ser reciclado se debe a que tenemos una subrasante muy débil, por más que hagamos 30 centímetros va a ser algo más rígido, pero igual puede ceder por las cargas, especialmente los camiones pesados, y esos 30 centímetros pueden fallar cuando la subrasante no está bien. Esto, lo ideal es aplicar sobre una subrasante que tenga una resistencia media, trabajar en los 30 centímetros para reconstituir el aporte del paquete estructural. Ahora, si tenemos una subrasante muy débil, no funciona bien el tema del reciclado, porque no tenemos una buena fundación de esa capa reciclada. ¿Me comprende, ingeniero? Muy bien. Bueno, agradecemos al ingeniero José Faruco por su expresión. Muchas gracias, ingeniero. Damos un receso de 10 minutos, 15 minutos y seguimos con el ingeniero José Pablo Guermoya y luego el ingeniero Carlos Márquez. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias.